El tema que nos corresponde son las 4 etapas de la historia constitucional comparada. La primera es el nacimiento del constitucionalismo de la Gran Bretaña, que va de 1688 a 1776. La primera de ellas se desarrolla en Inglaterra, solo a partir de 1707 que cabe hablar de la Gran Bretaña, desde los comienzos del siglo XVII hasta la época de emancipación de las colonias americanas. Se formulan los dos principios básicos del derecho público británico que todavía en vigor, el rule of law o el Estado de Derecho y la soberanía del Parlamento, esto es, del rey junto a las cámaras de los lores y la de los comunes. La primera monarquía constitucional del mundo, cuyo fundamento se hallaba en el consentimiento de la nación, representada por el Parlamento. El rey, que emerge de la revolución de 1688, que fue una mera revolución política a diferencia de la francesa de 1789, no solo reinaba, sino que también gobernaba. Querían un rey robusto, con política propia, aunque para llevarla a cabo tuviesen necesariamente que recabar el concurso del Parlamento al que le correspondía aprobar la ley. El rey ya no podía intervenir en el ejercicio de la función jurisdiccional que se encomendaban a los jueces independientes e inamovibles, a quienes se les confiaba la importantísima misión de proteger los derechos individuales, como el habeas corpus, la petición, el porte de armas, la libertad de imprenta, los derechos incluidos en el Bill de 1689. Se trata de una monarquía de una nueva planta, aunque los revolucionarios de 1688 pretendiesen engarzarla en la edad baja, en la de la Baja Edad Media. Tal engarce era acorde con el liberalismo inglés del siglo XVII, liberalismo cuyo sustrato irracionalista le impidió mantener una concepción histórica, pragmática y conciliadora, que impulsó a tener puentes entre un presente y el pasado, entre la aristocracia y la burguesía. En 1714, diversas reglas no escritas, conocidas más adelante como convenciones constitucionales, fueron alterando las bases constitucionales de la Revolución de 1688. En realidad, el sistema parlamentario de gobierno, en cuya consolidación desempeñó un papel clave en el sistema bipartidista, sería la tercera gran aportación del constitucionalismo británico junto al rule of law y la soberanía del Parlamento. En esta primera etapa de la historia constitucional comparada es necesario distinguir los dos modelos que se diseñaba en la Constitución formal y el que se articulaba en la Constitución material. El primer sustento doctrinal era un modelo monárquico constitucional y el segundo era un modelo monárquico parlamentario. Estos dos modelos no fueron fáciles de distinguir en el siglo XVIII, ni siquiera para los propios británicos. En rigor, el debate que tuvo lugar dentro y fuera de la Gran Bretaña acerca de los ambos modelos para ver si eran rechazados o aprobados. Estos representan una parte importantísima de la historia. La segunda etapa es el constitucionalismo revolucionario, Estados Unidos, Francia y el mundo hispánico de 1776 a 1814. Se inicia en 1776 con la independencia americana, prosigue con la Revolución Francesa en 1789 y culmina con la Corte de Cádiz, abarcando las tres fases de la Revolución Euroatlántica, de la que surgirá una pluralidad de naciones, independientes y republicanas. Durante esta etapa, los textos constitucionales americanos y franceses se inspiran sobre todo en el justnaturalismo racionalista, fuente primordial de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, de la Declaración de los Derechos de Virginia y de la Declaración Francesa de 1789, con referencias al estado de naturaleza, al pacto social y a los derechos naturales y a la soberanía del pueblo o de la nación. El impulsor del constitucionalismo durante esta segunda etapa es un liberalismo radical, que exaltaba la libertad individual sin cerrarse del todo a la igualdad, un liberalismo antiaristocrático y antimonárquico,
aunque en Europa viese obligado a aceptar una monarquía, en el que el monarca pasaba a ser un siervo del parlamento de un parlamento monocameral. Los dos modelos constitucionales más influyentes que se vertebraron durante esta etapa fue la obra de convención de la Filadelfia y la Asamblea de 1789. En el primero de ellos se cristalizó en la vigente Constitución de los Estados Unidos de América, aprobada en 1787, en la que se le agregó en 1791 un bill de derechos. Se reconocieron la libertad religiosa, de expresión y de imprenta, los derechos de la reunión, de portar armas y una larga lista de garantías procesales. El modelo americano ponía en pie una república inspirada en la soberanía popular y de acuerdo con una rígida separación de poderes en donde naciera un sistema presidencialista de gobierno. Se sometían entre sí a un conjunto de check and balance. Un modelo americano sancionaba el valor normativo de la Constitución y por lo tanto los derechos que a partir de 1791 de tal Constitución reconoce en los Estados Unidos de América. La Constitución se concibió como la norma suprema del país, a la que se subordinan todas las demás. En el segundo modelo constitucional de esta etapa revolucionaria se plasmó una Declaración de Derechos de 1789 y la Constitución de 1791. El primer texto parte de una concepción filosófica de los derechos que conciben como derechos del hombre y no de los ciudadanos. La Declaración de 1789 comenzaba afirmando la igualdad natural de los hombres, esto es, no que los hombres deberían ser iguales, sino que en efecto lo eran. Conforme a estas premisas de declaración, proclamaban la igualdad ante la ley, la libertad religiosa, de expresión y de imprenta, los derechos de habeas corpus, los principios de legalidad penal y fiscal, la persecución de inocencia y el derecho inviolable y sagrado de propiedad, unos derechos naturales e imprescriptibles del hombre, cuya conservación era el objetivo de toda asociación política, para lo cual era preciso que el Estado se articulase conforme a dos principios: la soberanía nacional y la división de poderes. Estos dos principios, interpretados ambos de acuerdo con las doctrinas de Rousseau y más con las de Montesquieu, se convierten en los dos grandes pilares de la Constitución de 1791. Debe tenerse en cuenta que la adopción de un modelo monárquico constitución británico chocaba en un contexto histórico en el que el pueblo era el protagonista indiscutible, en contraste de la ausencia del rey y la deserción de una buena parte de la aristocracia. Los dos grandes principios en los que se fundamenta el modelo constitucional creado por la Asamblea de 1789, la soberanía nacional y la división de poderes, no se defendieron ante la Corte de Cádiz apelando a la razón. Por otro lado, es preciso señalar que la Constitución de Cádiz carecía de la Declaración de Derechos. Durante las tres primeras décadas del siglo XIX, esto es justamente en el decisivo momento de la transición del antiguo régimen al Estado liberal, aunque el mito de Cádiz perduraría a lo largo de toda la pesada centuria. Buenas tardes, compañeros. A mí me correspondió la tercera etapa y la cuarta etapa del constitucionalismo. La tercera etapa inicia en el año de 1814 y finaliza en el año de 1917. Esto durante la Primera Guerra Mundial. En esta etapa, en este momento, se empieza a expandir ¿cómo es que se dice? Se consolida y expande el Estado constitucionalista como tal, en Europa y en América. En Europa cabe destacar que esta expansión que se venía llevando a cabo queda detenida porque la parte oriental de Europa estaba bajo el yugo de los imperios otomano y ruso. Mientras tanto, en América, la Constitución de los Estados Unidos se convierte en un punto de los más importantes para los estados iberoamericanos.
aunque la Constitución de los Estados Unidos fue una constitución más teórica que práctica. Bueno, durante esta época en Europa aparece un nuevo constitucionalismo que es un constitucionalismo postrevolucionario. ¿Esto qué quiere decir? Que fruto, y esto es fruto en buena medida de la unión entre la aristocracia reformista y la alta burguesía, dándole la espalda al constitucionalismo que salió de la Revolución de 1789 y se adoptó el que había triunfado en Inglaterra de 1688, perdón. Ya que este constitucionalismo había sido bastantes veces ya elogiado por quien fue Montesquieu y Voltaire durante la primera mitad del siglo XVIII. Y Mounier y Mirabeau en la Asamblea de 1789. De este modo, la soberanía del Parlamento bicameral, porque ya se manejaba y se hablaba de un Parlamento bicameral, con la Cámara Baja elegida por la minoría de la población y con una Cámara Alta inspirada por la de los Lores, que estaba ya compuesta en Inglaterra. Entonces, gracias a esto, gracias a gracias a la concepción de los derechos individuales como derechos positivos creados por el legislador nacional, así como el sistema parlamentario de gobierno, pasaron a formar parte esencial del bagaje doctrinal del nuevo constitucionalismo europeo. Bueno, a partir de 1814 se rompen los lazos que tiene el constitucionalismo americano con el constitucionalismo europeo, y este lazo que se rompe era fácilmente perceptible si se comparaba con la Constitución de 1787, con la francesa de 1791 y con la española de 1812. Así que mientras en Estados Unidos se consolida como un Estado federal y presidencialista, y se basaba más en la supremacía de la Constitución que sobre la ley. Y en Europa se abre una monarquía ya más abierta, aparece una monarquía mucho más abierta, en la que aparecen las dos cámaras anteriormente nombradas como la Cámara Alta y la Cámara Baja, una inspirada por la Cámara de los Lores y la otra elegida por la minoría del pueblo. Aunque esta tuvo dos excepciones y fueron con el Imperio Austrohúngaro y la Alemania y Alemania. Y esta ya era más sistematizada en la supremacía de la ley sobre la Constitución, cuyo valor jurídico se devaluó. Siguiendo con la tercera etapa, en esta etapa podemos ver que también aparece la Revolución Francesa de 1830, la cual alentó a los liberales belgas a separarse de Holanda y así proclamar un nuevo Estado constitucional. Esta Constitución de 1831 tuvo no obstante un contenido político bastante más avanzado que la Carta Francesa de 1830. No era una simple carta constitucional, sino que esta ya era una constitución como tal, bien proclamada, una constitución. Y para finalizar de esta etapa del constitucionalismo, el mismo sobrino de Napoleón fue el que acabó con todas
con todas las constituciones progresistas que habían aparecido en esta etapa. También lo hizo fue desde la presidencia de la República de Francia. Bueno, la cuarta etapa del constitucionalismo europeo, bueno, no europeo, sino ya denominada como constitucionalismo de entreguerras. Esta viene desde el final de la anterior, que es desde 1917 hasta el año de 1939. Esta cuarta etapa se caracteriza por la fuerte crisis que venía ya por la fuerte crisis que estaba ya llevando el Estado liberal, que llevaba construyendo ya desde el siglo XIX. Esto también gracias a bastantes y diversas causas económico-sociales y culturales, entre ellas la irrupción de un potente movimiento obrero. Este movimiento obrero ya venía anunciándose desde décadas anteriores hasta en las últimas décadas del siglo XIX. Este se vio más que todo fue en los países industrializados, como lo fueron Alemania, Inglaterra, o sea, Gran Bretaña, Francia, entre otros países. Muchas de las constituciones que ya aparecen entre guerras, como tal, ya se caracterizaron porque ellas llevaron a que el Estado que se venía manejando ya no pasara a ser un Estado así como monárquico, sino más que todo como un Estado demócrata. O sea, que ya el pueblo tenía una participación más alta para elegir a quien fuera su mandatario o su representante en este caso. También se caracterizó porque el parlamento, aquí ya se vio que se estabilizaba un parlamento y este era para el control constitucional de las leyes que iban sacando los legisladores. Ya en estas mismas constituciones de entreguerras también ya se veía y se formaba los primeros pasos de un Estado social de derecho. Que ya eran más enfocadas hacia la sociedad, más hacia la búsqueda de la parte humana de las personas, para defender más que todo la necesidad, el bienestar de la persona, de los seres humanos. Y para finalizar esto, estas constituciones de entreguerras se destacaban también en América, la mexicana, que se basó bastante y se reafirmó como una presidencialista. En cambio las europeas, como las de Alemania, la de Inglaterra, la de Francia, como también la española, se reflejaron más y se sintieron más hacia un estado parlamentario, se dirigieron más hacia la parte parlamentarista de esta misma. Gracias por su atención, compañeros.